Esto es, como siempre, un día cualquiera en cualquier lugar. Yo soy Pablo. Y yo soy Oscar. Hoy nos vamos a dedicar a conversar un tema súper interesante, que es el poder de la neuroplasticidad. ¿Y qué será eso de la neuroplasticidad, Pablo? Bueno, yo tengo un concepto por aquí que encontré que es la capacidad para poder modificar, reorganizar y adaptar el cerebro a nuevas situaciones y circunstancias. Tal cual. Y yo creo que está bastante gráfica y sencilla de entender porque hasta hace poco tiempo, no más que un par de décadas, se pensaba que el cerebro solamente se modificaba, crecía, se maduraba al terminarse la infancia, que después de eso solo podía quedarse estable y no hacer más nada hasta que empezaba su normal, digamos, decaimiento, hasta llegar a la vejez avanzada. Hoy, sin embargo, eso está totalmente modificado. La neuroplasticidad demuestra la capacidad permanente de autoconstrucción que tiene todo el sistema cerebral, ¿no? Así es, y es una buena noticia, sobre todo porque imagínate las implicaciones, Pablo, de carácter hasta filosófico que tiene que ver esto. Es decir, el cerebro te da no solamente una segunda, sino una tercera posibilidad. Y cuando digo tercera posibilidad, tiene mucho que ver con la tercera edad. Es decir, no estás condenado a tener un cerebro con la misma capacidad, sino con un órgano que pueda adaptarse a nuevas circunstancias, incluso después que tú hagas una evaluación frente a algo que te haya sucedido en la vida y deseas cambiar profundamente, ese cerebro puede acompañarte en ese nuevo proyecto. Sin duda. Y fíjate que hay cosas que son interesantísimas. Por ejemplo, las experiencias, las emociones, el aprendizaje, la repetición de ciertos pensamientos que te hagan bien, los hábitos, todos son elementos que de verdad a cualquier edad se pueden tener. No están, al contrario, con el avance quizás de la vida, es que nos preparamos mucho más para estar conscientes justamente de esas manifestaciones. Y eso todo genera una serie de circuitos importantes. Hay muchos tipos de neuroplasticidad para un tema profundo que no es, digamos, el objetivo de nuestra conversación de hoy. Pero estructuralmente hablando, tiene que ver fundamentalmente con lo que hemos dicho, la capacidad que tiene el ser humano y nuestra función cerebral de adaptarse, de modificarse, de aprender constantemente. Por allí decía alguien que la vejez comienza cuando dejas de tener proyectos y yo te diría probablemente de cuando deja de funcionar la parte positiva, la parte hermosa, la parte novedosa de esa famosa actividad cerebral. Yo recuerdo siempre, y lo he dicho cansonamente, esa expresión maravillosa de Jamie Lee Curtis, que dice que un niño, un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido. Entonces, un poco el secreto de la neuroplasticidad es no olvidarse el niño que cada quien lleva por dentro, independientemente de la edad que se tenga, ¿no? Así es. Mira, Pablo, escuchándote, recuerdo que hay como dos grandes referencias sobre esto, pero quizás tú me las puedas aclarar un poquito. Hay una neuroplasticidad que nos sirve, como te decía, bueno, yo tengo, qué sé yo, 60 años y no tengo que desanimarme, puedo aprender otro idioma y bueno, y el cerebro puede acompañar. Pero también hay otra neuroplasticidad que también opera cuando tú puedes tener un daño dentro del cerebro y el cerebro necesita reconectarse en manera tal que puedas volver a tener alguna o parcialmente esas funciones que perdiste. Es decir, que no sé si por allí van esos dos tipos, grandes Bueno, tipos estas son las que la teoría dice eso. Obviamente, insisto, es un tema profundo, científico, que no es parte de mi especialidad. Pero la última que mencionaste es llamada neuroplasticidad funcional. La primera que nos referimos sobre la capacidad normal de generar circuitos neuronales nuevos con los hábitos y la forma de pensar es la neuroplasticidad estructural, que es la que vamos a conversar hoy. Por ejemplo, si yo te dijese una frase retadora, no somos cerebralmente la misma persona cada 10 años. Prácticamente nacemos cada 10 años. ¿Te sientes identificado en eso? Sí, por supuesto, por supuesto. Además que nos ha tocado siempre volver a nacer varias veces. No sé si será cada 10 años, pero a cada quien, pero muy importante porque saber que tú tienes la capacidad, claro, eso también tiene mucho que ver, Pablo, con la voluntad que tú tengas y con la capacidad para crear hábitos y disciplinas, ¿cierto? Eso de la creación, tienes que crear, tienes que domesticar ese cerebro para esos nuevos Claro. objetivos.
Claro, y sí, por supuesto que sí, pero antes de llegar, digamos, al tema del hábito, que evidentemente es una secuencia bellísima. Hay un autor, Charles Duhigg, que él dice la señal, la rutina y la compensación, el premio, son las tres cosas que generan el concepto del hábito. Pero antes de llegar a eso, a mí hay una frase que me identifica mucho contigo, que me gusta muchísimo, es que el cerebro está en permanente construcción y eso es una gran noticia, ¿no? Absolutamente. Uno podría decir, así como dicen, bueno, el cerebro no es que nace, sino se hace. Entonces hay la oportunidad. Fíjate tú lo que significa incluso esto para cosas tan delicadas como podría ser, bueno, lo hemos escuchado mucho, ¿no? Antes había una percepción de que si alguien era así, es que ese fue así siempre de chiquito. O sea, El árbol que determinismo. nace torcido nunca su tronco endereza. Ahora, cuando tú le abres la oportunidad, incluso el punto, caramba, el punto de vista psicológico, social, legal, incluso de la ley, de la aplicación de un Estado de Derecho, cuando tú dices no, un ser humano tiene la oportunidad a través de una disciplina, de una voluntad, de poder aprender y construir otra vida sobre la base de otros valores, es importante y es una grata noticia saber que eso no estás condenado a tener un órgano que es vital para ti con una estructura que no puede modificarse y que está muy marcada por una genética. No, aquí te están diciendo si tú estás dispuesto y tienes la voluntad, puedes adaptarlo a esas nuevas circunstancias. Sin duda. Y además que aparentemente la cosa más fundamental es que a cualquier edad se pudiese, hay un listado de actividades que son bellísimas, aprender un nuevo idioma, modificar los hábitos que tienes. Hay muchas personas que a veces sufren una patología repentina y automáticamente dejan de hacer ciertas cosas que hacían antes, desde la ingesta, desde la pasividad física, desde la concurrencia social, tantas cosas que se cambian y se cambian a cualquier edad para Así es. extender la vida, digamos, biológica y la calidad de vida. O, por ejemplo, desarrollar capacidades cognitivas nuevas. Hay personas que lo pueden hacer a cualquier edad. O, por ejemplo, reconfigurar patrones emocionales, o sea, el crecimiento de la inteligencia emocional y todo lo que implica la reacción frente a las adversidades o lo que acontece. Todo eso se puede obtener en cualquier momento. Y por eso hay posibilidades que a cualquier edad se pueda alimentar el autocontrol, la planificación, la gratificación, o sea, vivir en gratitud o la toma de decisiones con una, digamos, predisposición optimista, aunque no de ilusión boba, pero sí de positividad frente al mundo y obviamente la motivación al logro, a atender objetivos. Volvemos al tema de no importa que pase el tiempo, tener algo que ocupe tu interés, algo que te permita levantarte con ánimo porque tienes un objetivo, por más pequeño que sea. Así es, tú te enfrentas todos los días, Pablo, quizás a momentos donde tienes que tomar decisiones, ¿no? Pueden ser situaciones relativamente sencillas como pueden ser situaciones relativamente dramáticas. A ver, se me viene a la mente, imagínate, bueno, lamentablemente gozas de un buen nivel de vida por algún problema de carácter económico, caes en una situación que te ve obligado a trabajar en otras cosas. Y entre tu vergüenza social y tu convencimiento de que no puedes hacer otra cosa sino lo que tú venías haciendo en lo que fuiste exitoso, te bloquean y no te dan salida. Me viene a la mente la gente que toma decisiones de inmigración, esa enorme diáspora que conocemos todos en nuestro país de gente que ha tenido que reacondicionar su mente para poder entender una cultura distinta, trabajar en actividades absolutamente distintas, desarrollando unas habilidades que muchos de ellos se sorprenden incluso de que lo han logrado. Así es, ¿no? Y fíjate, los dos elementos que alimentan este poder, esta magia, esta fuerza impresionante de la neuroplasticidad son los hábitos y las creencias, ¿no? Son dos cosas diferentes. Entonces empecemos por los hábitos y vamos luego a las creencias que aplica para cualquier situación, incluso la que mencionaste hace rato, de decisiones trascendentales como por ejemplo la de la inmigración. Entonces vamos a los hábitos. Esa trilogía de elementos de Charles Duhigg que establece la señal, la rutina y la recompensa, es fabulosa. La señal es porque para que algo se constituya un hábito, tienes que tener algo que te indique el momento o el recordatorio de que lo tienes que hacer. Llámese una alarma,
un post-it que pusiste en la pared, un amigo Ujú. que te lo recuerda. Es decir, a la señal es algo visible, algo que te llegó el momento de. La rutina es el comportamiento repetido, o sea, lo que tienes que hacer siempre para que se convierta en algo que espontáneamente tú al final quieras hacer. Y la recompensa es porque eso genera, evidentemente, o más salud, o más tranquilidad, o más recompensa de otro tipo, o más beneficio de alguna naturaleza. O sea, tienes que verle el queso a la tostada, ¿no? Entonces, Así es. ahí tienes esos tres elementos. Yo entiendo que hay personas que nacieron con la predisposición, la disciplina de cualquier hábito tomarlo con cierta facilidad. Hay personas que no nacieron con esa particularidad. Yo personalmente tengo dificultad con los hábitos. La tuve desde pequeño. Tenía otra fortaleza. Esa no era una de las mías, la disciplina. Pero bueno, la realidad es que se puede lograr porque tu cerebro, tu función cerebral se adapta a ese tipo de cosas. Probablemente el secreto está en tratar de plantearse ciertos hábitos que sean relativamente fáciles de conseguir inicialmente contigo, ¿no? Mm. Claro, y ojo, porque esto vale para los dos, es decir, en lo negativo y lo positivo. También tú te puedes llenar de hábitos que no son para nada útiles, ¿no? Obvio, obvio, obvio. Construyes un cerebro y dice, yo no salgo de mi problema, yo no salgo de mi adicción, yo no salgo de mis miedos. Esto yo no lo puedo hacer porque soy un inútil. Y además me reconozco como tal, ¿no? O sea, ojo, si estos hábitos no los rompes y los llevas por un camino virtuoso, pues al final esto tiene que estar impregnado de mucha virtud, si no, al final no conviertes en nada positivo. Eso es justamente lo de las creencias limitantes, que bueno que lo planteas. Yo te pongo Ujú. algunas allí que son interesantísimas. Por ejemplo, las voy a leer. No soy bueno para vender, no sirvo para hablar en público, el dinero tiene una relación difícil conmigo, no merezco tener éxito, me va siempre mal en el amor, mientras más conozco a las personas, más quiero a mi perro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Sí, un poco de acuerdo. el argumento es, cuidado porque probablemente con alguna señal, con alguna rutina y con mucha recompensa, probablemente rompes esa jaula, ese aprisionamiento, ese autoencarcelamiento que las Ujú. creencias limitantes generan. Ese es un elemento importantísimo. Ese es tu pensamiento, uno mismo, por la neuroplasticidad aplicada negativamente para uno, convirtiendo eso en barreras, en muros insalvables y no en puentes para atravesar, digamos, nuevos estadios, ampliar horizontes, etcétera, ¿no? Así es. Claro, Pablo, yo me imagino también que esto tiene que tener un cierto contexto, como siempre lo hemos Claro. hablado. Tú que siempre has estado muy metido en el tema del mejoramiento personal, de la formación personal, tienes que estar también en un ambiente que tú propicies reducción de estrés, una buena alimentación. Es decir, tú tienes que tratar también de buscar ciertas condiciones para que esos hábitos se desarrollen de manera buena. Porque, por ejemplo, la rutina es muy buena y útil en esto, pero tú también te puedes convertir en un esclavo de rutinas que son absolutamente insatisfactorias, ¿no? Sí, 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 cómo no, sin duda alguna, sin duda alguna. Pero bueno, justamente por esa razón, la neuroplasticidad te puede permitir acciones liberatorias muy importantes y un redescubrimiento de la persona. Para mí el concepto más importante aquí es que si hay una capacidad, salvo imponderables de otro índole, salud, temas, digamos, imponderables de salud que pueden generar desafortunadamente a una persona, pero en lo general, como principio rector, la función cerebral se autogenera, o sea, tienes una capacidad enorme en esa cabecita de poder desarrollar cosas maravillosas. ¿Y qué son las cosas que pueden ocurrir en prácticas con esa neuroplasticidad bien aplicada? Persistencia. Por ejemplo, los sueños hay que construirlos, ni siquiera perseguirlos, construirlos y Ujú, soñar a cualquiera es factible. Y soñar cosas que puedan ser realmente plausibles, que sean alcanzables. No porque no quiera hacer o pensar en grande, sino porque lo hace gradualmente. Pero persistir en eso es interesante. O la gestión financiera, que es un tema que a todos nos toca a cualquier edad. Entonces, aprender a hacer gestión financiera también es un paso por aprender a pensar positivamente en finanzas, ¿no? Pues sea que todo ujú, en lo doméstico, en lo empresarial o ya a gran escala, no importa a qué nivel, tú puedes mentalmente generar una disciplina, una gimnasia mental, un entrenamiento en tus pensamientos que generan hábitos, que generan mejores creencias, que en resultado te pueden dar una gestión financiera mucho más positiva.
o la negociación, Oscar, no solamente la negociación comercialmente hablando, negociación entre personas, negociación entre Claro. vecinos, la negociación normal de la vida. Cuando hay una práctica importante de saber que hay un otro que tiene una identidad diferente a la mía y que tiene probablemente posiciones distintas, y eso no lo genero en una insalvable barrera o obstáculo, sino que soy capaz de abrir espacios de entendimiento interesantes, pues también estoy de alguna forma lográndolo porque estoy utilizando esa facultad plástica de la función cerebral. Y termino con dos, la resiliencia, vaya que qué importante es, sobre todo en acontecimientos fuertes como los que vivió Venezuela recientemente y acaba de vivir o está viviendo Ujú. Colombia. Y finalmente el manejo de la incertidumbre, que es una cosa absolutamente compleja. No somos dueños del futuro, no tenemos la mínima idea que puede pasar en el siguiente segundo. Entonces manejar a veces la incertidumbre también genera un tema, digamos, de cierto bloqueo normal. Entonces todo este tipo de cosas y muchas más, de alguna forma, las podemos crear. Casi que ese concepto de que tú creas tus circunstancias, que tú creas tu realidad, que parece mágica, que parece temas de psicología cuántica, que la gente se asusta hasta con la palabra, en realidad todo parte de esa función creadora que tiene nuestro cerebro y que permite de alguna forma mejorar nuestras capacidades propias, ¿no? Excelente, pues sí, totalmente de acuerdo, Pablo. Mira, ya para cerrar te diría una cosa que me viene a la mente. Si me preguntaras este poder de la neuroplasticidad, a mí me parece que es así como un cañón mágico y maravilloso contra una cosa fundamentalmente que es el miedo. El miedo a cambiar, el miedo a sobrevivir, el miedo a adaptarte a las nuevas circunstancias, el miedo a recrearte a ti mismo, el miedo a mejorar y de alguna manera a seguir teniendo el derecho a ser feliz. Así que bueno, son buenas noticias que nos da el cerebro y bueno, aprovechémoslas. Invitamos a todos nuestros oyentes y a nosotros mismos nos invitamos a practicar el poder mágico de nuestra propia neuroplasticidad. Esto ha Así es. sido, como siempre, un día cualquiera en cualquier lugar. Yo soy Pablo. Y yo soy Oscar, muy agradecido. Un abrazo, Pablo, y un abrazo a todos. Gracias.